Hoy tendrás la oportunidad de saber más sobre la vacuna COVID-19 cuando los moderadores hayan terminado sus preguntas. Abriremos el turno de preguntas para el público. Por favor, silencien sus micrófonos durante el diálogo del moderador. Una vez que abrimos el turno de preguntas para el público, podrán quitarse el silencio, utilizar el chat o levantar el mano para la pantalla. Hoy vamos a cubrir preguntas sobre la vacuna contra COVID-19 y vamos a ayudar a aliviar cualquier incertidumbre sobre su obtención de la vacuna. Hola, mi nombre es Mia Palacios y estoy en el 12º grado en Sequoia High School. El próximo año planeo seguir estudiando en la universidad y planeo especializarme en salud pública. Hola, mi nombre es Natalie Marie Manzanero Pérez y también voy a Sequoia High School. Me gradué este año y en el próximo año escolar iré a la Universidad de San José para estudiar biología y en el futuro seré una dermatóloga. Doctora Roque forma parte del equipo Infecciones y trabaja en UC San Francisco. Ella es una inmigrante cubana y se esfuerza para ayudar a la comunidad Latinx. Gracias, chicas. Es un placer estar aquí con todo el mundo y estoy aquí para responder preguntas y para, como ustedes dijeron, aliviar las preocupaciones de la comunidad hispana. Sé que hay bastantes y mi objetivo al final de esta hora es que ustedes se sientan mejor para poder tomar la vacuna y que todas las preguntas estén respondidas. Gracias, doctora Roque, para irse esta noche para apoyar en la comunidad. Comenzamos el panel de la primera pregunta siendo, ¿es segura la vacuna? Esa es una buena pregunta para empezar, porque sé que eso es lo que está en la mente de la mayoría de las personas. Esto es una cosa segura, me va a causar efectos secundarios y yo sé que las noticias en general ha como sometido bastante información para el público, entonces algunas veces no sabemos qué es verdad y qué es falso. Estoy aquí para decirle que esta vacuna es segura. En sí, las dos vacunas que son de mRNA, la de Moderna y la de Pfizer, son vacunas supremamente seguras. La de Johnson Johnson
puedo hablar un poco más después sobre lo que ha estado en las noticias recientemente con el problema de coágulos de sangre, pero también hasta esa vacuna al fin es una vacuna bien segura. Los efectos secundarios han pasado en un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población. Entonces, sí, la vacuna es segura. ¿Y cómo funciona la vacuna? Buena pregunta también. En sí, cómo funcionan todas las vacunas, en general, todas las vacunas que nos ponemos en la vida, la vacuna del gripe, la vacuna de neumonía, es que científicos usan una parte del virus. El virus del COVID, la parte que están usando es una proteína vamos a decir, la parte de arriba de la corona del virus. Esa parte, esa proteína, la ponen en un coagulito de grasa y eso es efectivamente la vacuna. Eso es mostrado al sistema inmunológico de nosotros, de todos los seres humanos, y cuando vemos esa proteína, esa parte del COVID, que no nos va a causar la infección, es solamente una proteína de la corona del virus, nuestro sistema empieza a formar anticuerpos. Y así efectivamente es como funcionan las 3 vacunas que han sido aprobadas. La de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? Vamos, en esta pregunta vamos a hablar sobre lo que ha pasado con Johnson & Johnson recientemente. Pero primero quiero platicarles sobre los efectos secundarios más comunes de la de Pfizer y la de Moderna. En general, de la primera vacuna, lo más común que ha sido mostrado en los estudios es dolor en el brazo. Como en sí se siente como si alguien cogió un puño y te dio en el brazo. Ese es el efecto más común en la primera inyección. Algunas personas se sienten un poco cansados o le da un dolor de cabeza. En la segunda inyección, que es la que viene o 3 semanas o 4 semanas después, hay personas que tienen más efectos secundarios. Cuando estoy diciendo un poco más, estoy diciendo de fiebre leve por 24 horas, malestar en el cuerpo, algunas personas se sienten cansadas. Le puedo decir qué fue lo que me pasó a mí. Después de la segunda dosis, la segunda dosis mía fue un viernes. Me pasé el sábado y el domingo en sí cansada y en cama en la casa. No hice mucho ese fin de semana. Y ya por la noche, en el domingo, ya me sentía completamente normal. Sí tuve un poco de fiebre y como malestar en el cuerpo, pero después se me quitó. Y le puedo decir que mi mamá y mi papá, que están en la Florida, y también han sido vacunados, tuvieron efectos similares. Y en sí eso es lo más común que ha pasado para el gran porcentaje de la población. Esa es para la de Pfizer y la de Moderna. Lo que ha pasado con la vacuna de Johnson & Johnson, que es la única vacuna que tenemos, que es una sola inyección y no necesitas la segunda inyección, es que encontraron un efecto secundario que es un poco más grave, que en 15 personas, me parece que ahora hay 16, de 7 millones de vacunas que fueron administradas en ese país, encontraron un tipo de coágulo de sangre que la vacuna está relacionado con la vacuna. Una persona sí falleció como con ese efecto secundario, pero quiero que entiendan que fueron 16 personas de 7 millones de vacunas. Entonces, en sí, aunque es un efecto secundario más grave, de todas maneras es un porcentaje bien, bien chiquito. También, en general, ese efecto secundario ocurrió en personas más jóvenes, de 30 años o menor. Entonces, no ha ocurrido en ninguna personas que son mayores.
por eso es que la vacuna ahora que empezó de nuevo y fue aprobada de nuevo, ahora tiene un letrero y un aviso que dice que para personas menores de 30 años puede causar este efecto secundario, este coágulo de sangre. Al fin y al cabo, lo que yo le dijera a las personas es que si tienen opciones y eres una persona menor de 30 años, es posible que sea preferible que te pongan Moderna o Pfizer. Si eres una persona mayor de 30 años y tienes opciones, yo le dijera a todo el mundo que se pusiera en la que está disponible, porque al fin y al cabo lo que importa es que se pongan una vacuna para que se protejan, para que se protejan contra el COVID, y si llegan a tener COVID, va a ser algo bien leve y al fin y al cabo no va a terminar en el hospital, porque la gravedad de esto para nuestra comunidad este año ha sido muy, muy fea, muy, muy fea. Gracias, doctora. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo es más probable que experimenten estos efectos secundarios y cuáles son algunas diferencias entre la primera y segunda dosis? Me parece que hablé sobre esto en la última pregunta, en sí la diferencia entre la primera y la segunda dosis, que la primera dosis, en general la mayoría de las personas lo que se sienten es un poco de cansancio, quizás un dolor de cabeza y dolor en el brazo donde le ponen la inyección. Es en la segunda vacuna que la mayoría de las personas es cuando tienden a tener fiebre, malestar en el cuerpo y un poco más de cansancio. Pero eso es una generalización. No todo el mundo va a ser igual. Todo cuerpo es diferente y todo sistema inmunológico es diferente. Entonces quiero que también las personas que estén escuchando entiendan que porque digo que en general no quiere decir que la experiencia tuya quizás sea un poco diferente, y eso está bien. Al fin y al cabo, los efectos secundarios duran por un día o 2 días en general, y la mayoría de las personas después pueden regresar al trabajo. Pero digo un día o 2 días para que planeen. Por ejemplo, si van a recibir esa segunda vacuna, que trate de ser un jueves o un viernes, y si tienen el fin de semana libre, para que planeen en descansar ese fin de semana y que no se van a sentir quizás lo mejor. Gracias por tu respuesta. ¿Y por qué debería vacunarme si tengo que seguir usando una mascarilla? Una muy buena pregunta, porque hoy tenemos más información sobre eso. Hoy el Centro de Infecciones, el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, o el CDC, sacó un reglamento nuevo que si está vacunado, completamente vacunado, que quiere decir que has recibido las 2 dosis de Moderna o Pfizer y después han pasado 2 semanas después, o has recibido la dosis de Johnson & Johnson, que es una sola inyección, que cuando está afuera no necesita usar máscara. La única excepción es cuando sea un grupo grande, vamos a decir como un concierto o una marcha o algo así, es la ocasión que sí todavía recomendamos usar máscaras, porque van a estar en un grupo con otras personas. Pero si está completamente vacunado, entonces puede caminar sin máscara, puede ir a un restaurante con sus amistades, y si está comiendo afuera con otras personas que están vacunadas, no necesita usar máscaras. Adentro, todavía sí recomendamos usar máscaras, porque no se sabe si hay otras personas que no están vacunados en el ambiente. Pero ahora tenemos más información, hoy por casualidad, que no tenemos que seguir usando máscaras para siempre. Va a llegar un punto que el Centro de Enfermedades va a decir,
bueno, adentro, quizás no tienes que usar una máscara todo el tiempo, quizás en X situación. Pero va a ser progresivo porque mientras más vacunas son administradas en este país, más personas tienen inmunidad y el virus no puede atacar a más personas. Ya si más del 70% de la población está vacunado, ya es muy difícil que el virus empiece a causar problemas como fue en el invierno. Gracias otra vez por tu respuesta. Y para la siguiente pregunta, ¿cuándo sería inmune? Oficialmente, uno es considerado inmune con las dos vacunas que son 2 dosis, la Pfizer y la Moderna, 2 semanas después de la segunda dosis. Con la de Johnson Johnson, también es 2 semanas después de la dosis de Johnson Johnson, pero decimos más o menos 2 semanas, pero es en verdad entre 2 a 4 semanas. Uno tiene que esperar un poco de tiempo para que el cuerpo empiece a producir esos anticuerpos. No es algo que como funciona así. Uno tiene que darle un poco de tiempo para el sistema inmunológico para que empiece a trabajar y formar esos anticuerpos. Gracias, doctora. ¿Cuánto dura la inmunidad? Muy buena pregunta, porque es una pregunta que la respuesta a esta pregunta está cambiando todos los meses, porque sabemos que la inmunidad dura a este punto como 6 o 8 meses, porque es la información que tenemos desde que empezamos a administrar las vacunas en los estudios grandes, como en el verano. Esa es la información que tenemos. Sabemos que las personas que recibieron las primeras vacunas en el verano y en el principio del otoño todavía tienen inmunidad en abril del 2021. Entonces, esa es la información que tenemos. Todavía no sabemos si esa inmunidad va a seguir y va a ser, por ejemplo, de vida eterna, o va a ser una cosa que vamos a necesitar otra inyección todos los años. Pero con el paso del tiempo vamos a saber más información. Ahora le puedo decir que sabemos que la inmunidad dura 6 a 8 meses, por lo menos, pero es posible que sea más largo. Si estoy contagiado o contagiada con COVID, ¿todavía es necesario que me vacune? Muy bien. Sabemos que la inmunidad de la infección natural, vamos a decir que si tuvo COVID, ¿cuánto tiempo dura esa inmunidad? En general, pensamos que dura como 3 meses, si tuvo la infección y se recuperó. Por eso sí recomendamos que las personas que tengan COVID se vacunen. Definitivamente lo recomendamos. Lo que no sabemos todavía y ha sido estudiado, está en proceso de ser estudiado, es si esas personas necesitan las 2 dosis completas. Por ejemplo, en vez de las 2 dosis de COVID, Sinamá necesitan la primera dosis. No sabemos la respuesta a eso en este momento, entonces pienso que es importante que todo el mundo sepa que si tuvo COVID, que deben recibir las 2 vacunas, las 2 dosis de la vacuna, sea Pfizer o sea Moderna, porque esa inmunidad que uno tiene de la infección natural, no sabemos si dura tanto como la inmunidad que uno coge de la vacuna. Entonces, para que siga teniendo esa protección, se tienen que vacunar todavía. Ok, gracias por explicar en detalle. ¿Y cuánto va a costar? Ok. Muy importante también, quiero que todo el mundo sepa que las vacunas son gratis. No debe pagar por esta vacuna. Estas vacunas fueron compradas por el gobierno federal
para la población de este país y no deben pagar nada. Si alguien le está diciendo que tienen que pagar o que llegan a un lugar donde se tienen que vacunar, le están pidiendo dinero, no le den dinero. Si no, es mejor que cojan información de ese lugar para que los reporten, porque nadie debe estar cobrando por estas vacunas. Lo voy a repetir de nuevo para que todo el mundo lo oiga. Las vacunas son gratis, no debe pagar nada. ¿Y cómo ayuda a la comunidad o a mi familia o amigos si me vacunan? Muy importante, una pregunta muy importante, Natalie, porque al fin y al cabo estamos haciendo esto no solamente para nosotros, para nuestra salud, pero para nuestras familias y para la comunidad donde vivimos. O sea, no solamente la comunidad latina, pero también la comunidad en general de Redwood City, de San Francisco, donde yo vivo, de la comunidad de personas aquí en California. Entonces, eh, eh, pienso que primero eso es una cosa que las personas tienen que hacer para protegerse a sí mismos, porque muchos hispanos se han muerto en este último año y para ser muy franca, pienso que la mayoría de esas muertes se pudieron haber prevenido y es muy, muy triste. Que este virus ha afectado tanto a nuestra comunidad, las comunidades afroamericanas y asiáticas en este país. Entonces, primero quiero que las personas se protejan ellos mismos, pero también tener en consideración que uno puede infectar a su familia si se enferma, porque la mayoría de nosotros vivimos en hogares donde hay varias generaciones, vivimos con abuelos, vivimos con tíos, y quizás vivimos con personas que son más vulnerables a este virus. Entonces, para proteger a su familia es también importante que uno se vacune. Y también con una vacuna uno puede empezar a ver a sus amistades. Puede empezar a regresar a la vida normal que teníamos antes de que empezó esta pandemia, como estaba diciendo en la pregunta anterior. Cuando ya uno se vacune y tiene amistades que están vacunadas, pueden ir a sus casas, pueden cenar de nuevo, pueden salir a cenar a un restaurante, pueden quitarse la máscara si están adentro con esas personas que son vacunadas. Entonces es una forma para empezar a regresar a la vida normal. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿hay algún seguimiento de personas o información enviada al gobierno sobre mí o los miembros de mi familia? No, la respuesta corta a esa pregunta no. Y también quiero elaborar un poco para decir que si van a un lugar donde se van a vacunar y le piden su número de Social Security, eso no deben estar pidiendo información así. Entonces, no tienen que dar esa información. Eso no está requerido para ser vacunados. No tienen que dar ningún tipo de información sobre su estatus inmigratorio, no tiene que dar ninguna información sobre su Social Security o ese tipo de información personal. Si una persona le está requiriendo eso, como le dije anterior, es una cosa para que ustedes vean que tienen que coger esa información para reportar a ese lugar, porque eso no está requerido. Sea una farmacia, sea un centro como un estadio donde se están vacunando, no necesita dar el estatus inmigratorio y no necesita dar Social Security. Esta siguiente pregunta es un poco similar a la anterior. ¿Los datos sobre mí están siendo utilizados de alguna manera por el gobierno, los fabricantes de vacunas o cualquier otra persona?
Los datos que usted no está dando ningún dato personal cuando se ha vacunado. Por eso le estoy diciendo, no es ningún tipo de información personal. Sí tienen, la mayoría de las personas sí tienen que como dar un ID, lo que sea una licencia o otro tipo de ID para ser vacunados, pero no tiene que dar ningún tipo de dato. Sí hay una aplicación que uno puede bajar en un teléfono si uno quiere reportar efectos secundarios para el Centro de Enfermedades de este país, para que tenga información sobre los efectos secundarios de la vacuna y a ver cuáles son más frecuentes o si algo está pasando, porque estamos conociendo más información todos los días sobre estas vacunas, pero aparte de eso, no hay ningún tipo de dato que uno tiene que dar. Muchas gracias. Estas son todas las preguntas que Natalie y yo tenemos. Nos encantaría abrir el espacio para quien tenga preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, desactiven el silencio, levanten la mano o pongan su pregunta en el chat para que la doctora Roque pueda responder. Veo que la primera pregunta es de Rosalinda. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las dos vacunas en cuestión de efectividad? ¿Una cubre más que la otra? En sí estamos hablando de 3 vacunas. Estamos hablando de Pfizer, de Moderna y de Johnson Johnson. Vamos a decir que la de Pfizer y la de Moderna están aquí y la de Johnson Johnson están acá, porque son diferentes tipos de vacunas. La de Johnson Johnson es una sola dosis, como le estaba platicando, y la de Pfizer y la de Moderna son 2 dosis cada una. Primero, vamos a hablar sobre la de Pfizer y la de Moderna. En sí, le voy a decir que estas 2 vacunas son casi iguales, son muy similares en cuestión de efectividad, porque protegen al 94 o 95% para que las personas no adquieran el COVID. Pero lo más importante de esas 2 vacunas y también la de Johnson Johnson es que las 3 vacunas protegen 100% para que las personas no se mueran del COVID, para que no estén hospitalizados y no se mueran del COVID. Las de Pfizer y la de Moderna sí tienen un nivel de efectividad más alto para no adquirir el COVID. Quiere decir que la probabilidad de que te enfermes y que cojas el COVID es muy, muy bajo. La de Johnson Johnson, la efectividad no es tan alta como la de Moderna y la de Pfizer, pero también te protege, como lo estaba diciendo, 100% contra la muerte y contra hospitalización seria del COVID. La efectividad es como aproximadamente 70% en comparación al 94 y 95% de las de Pfizer y la de Moderna. Pero al fin de al cabo, lo que quiero que todo el mundo se acuerde es que queremos que todos salimos de esta pandemia saludables y vivos. Y al fin, si nada más tienes una sola opción y esa única opción es Johnson Johnson, yo tomaría esa vacuna porque te va a proteger para que no caigas en el hospital y para que no te enfermes seriamente. Ok, otra pregunta en el chat es urgencia sobre mujeres embarazadas vacunándose. Oh, ok. Sí, esta también es una buena pregunta porque recientemente tuvimos más información sobre mujeres embarazadas y la vacuna. El CDC o el Centro de Enfermedades que he estado mencionando varias veces ha recolectado información sobre todas las vacunas que han sido administradas de Pfizer y Moderna en los Estados Unidos. Y ha llegado a la conclusión que las vacunas son completamente aceptables para personas que están embarazadas. En sí, no van a causar ningún tipo de efectos al bebé, no va a causar efectos negativos en el embarazo. Las personas que fueron vacunadas, que están embarazadas en los Estados Unidos, que ya tenemos esa información, tuvieron el mismo nivel
que la población normal de complicaciones. Quiere decir que las vacunas no causaron más nivel de complicaciones que en la población general. Entonces, lo que quiero que las personas se recuerden es que la recomendación ahora del CDC es que si estás embarazada, te debes vacunar y que va a ser completamente saludable para ti y para tu bebé. La siguiente pregunta es de Ingrid y dice, ¿cómo van a proteger a los niños para el regreso a clases? Buena pregunta, Ingrid. Yo no soy pediatra, entonces no puedo dar información específica para niños, pero lo que sí sabemos es que en la información que tenemos es que en las escuelas, desde que han abierto las escuelas, y para ser franca, hay estados que han tenido sus escuelas abiertas por meses y meses, incluyendo en mi estado natal de la Florida, que fue donde yo crecí, donde está mi mamá, mi papá, mi hermana y mi familia. Yo tengo primitos que han estado en la escuela desde agosto. Y el nivel de infección que hemos visto en las escuelas en los Estados Unidos ha sido muy, muy, muy bajo. Quiere decir que las escuelas no han sido lugares donde han abierto muchas infecciones y donde hemos visto mucho contagio del COVID. Entonces, no sé lo que están haciendo en California, porque yo no tengo niños, pero sí sé que hemos visto que en otras partes de los Estados Unidos han sido los niños están completamente bien en la escuela, si no hemos visto niveles de infección muy altos. Y también uno tiene que considerar el efecto mental y psicológico de tener un niño, especialmente un niño menor, que no está acostumbrado a estar al frente de una computadora el día entero, que se queden en la casa. Porque también hay niños que no aprenden en forma igual al frente de una computadora que si están en personas. Y sabemos que hay familias en este país, familias como las de nosotros, familias latinoamericanas, que quizás no tienen los mismos recursos que otras familias y dependen de los recursos de las escuelas para no solamente educar a sus hijos, pero también para darle comida, para que tengan un lugar sano y saludable donde ir todos los días. Entonces, me parece que uno tiene que considerar no solamente el riesgo del COVID, que me parece que el riesgo es bien bajo en general en las escuelas, pero también el riesgo de tener un niño en la casa, cuando continuar en la casa quizás no es lo mejor para su salud mental y psicológica, para su salud psicológica. Otra pregunta que está en el chat viene de Karen Salazar y es si la vacuna COVID dura 6 meses y necesitamos otra sesión, ¿es recomendable vacunarse? Y luego otra parte es, ahí te voy a dejar que respondas esta parte. Sabemos que dura 6 meses por lo menos. Esa es la parte importante de recordarse. Por lo menos dura 6 meses. Y solamente sabemos hasta 6 meses porque esa es la información científica que tenemos de las primeras personas que fueron vacunadas en el verano. Es posible que dure más y es posible que no necesiten otra dosis. Es muy posible, en este momento no sabemos, es la realidad. Entonces, no quiero especular para lo que va a pasar si la población no quiere otra dosis, porque no sé si eso va a ser necesario. Sabemos que dura por lo menos 6 meses. Eso es lo que quiero que la gente se recuerde y que tomen de esta hora, que por lo menos 6 meses, pero es posible que dure más. Todavía no sabemos si vamos a necesitar otra inyección. Ok, y otra parte de esta pregunta es, ¿qué pasa si la población ya no quiere otra sesión de la vacuna? Por eso no quiero especular, porque no sé si eso va a ser necesario o no. La realidad es que no sabemos en este punto si vamos a necesitar otra vacuna. Ya cuando
70% de la población de ese país tenga inmunidad, ya en ese punto vamos a tener lo que se llama herd immunity o inmunidad en sentido más grande de la población, que ya es un nivel que vamos a poder regresar a la vida normal, porque ya hay tan pocas personas que no son vacunadas que ya el virus no puede alcanzar los niveles que alcanzó en el verano y en el otoño y en el invierno. Y esta pregunta me lo mandaron directamente y es si alguno o alguien tuvo una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna de Moderna, es seguro ponerse la segunda y se debe de tomar algo antes o después de recibir la vacuna. Quisiera clarificar específicamente qué quieren decir con una reacción alérgica, porque eso puede decir muchas cosas. Cuando estamos hablando de una reacción alérgica, si una persona, es posible que piensen que una fiebre es una reacción alérgica y no es una reacción alérgica. Entonces, no sé qué quiere decir una reacción alérgica. Hay reacciones que son normales en el contexto de la vacuna. Pero hay reacciones que son más severas. Entonces, no sé qué tipo de reacción tuvo esa persona y es importante para responder esa pregunta saber qué tipo de reacción tienen. La reacción que están preguntando es rashes or swelling. Cambios en la piel y como ronchas en la piel en el área de la vacuna han pasado y eso es, voy a decir, normal en el contexto de la vacuna. Por ejemplo, a mí después de la segunda vacuna se me hizo una roncha en el brazo entero. Donde me pusieron la vacuna. Y eso es algo que ha sido documentado con las vacunas de mRNA o la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Entonces es una reacción que yo no voy a considerar esa reacción una reacción alérgica. Cuando estoy pensando en reacción alérgica es como si la persona se desmayó, si la persona le dio inflamación en los labios o como si se le entumió la lengua. Esos son los tipos de reacciones que son más severas, que si eso pasó con la primera vacuna, sí uno tiene que tener más cuidado con la segunda vacuna. Pero solamente si es una roncha en el brazo, inflamación en el brazo donde le dieron la vacuna, eso no lo considero una reacción alérgica. Eso es en sí muy común. Hay más para esta pregunta, es que las ronchas comenzaron a expandirse a toda la parte superior del cuerpo. Yo le dijera a esa persona que cuando vaya a vacunarse para la segunda, que le diga esto a la persona que le van a vacunar, porque le van a preguntar si tuvo una reacción con la primera vacuna. Y ellos es lo que van a determinar si va a ser seguro o no. Porque es difícil con tú diciéndome la reacción y no tener la persona al frente y poder hacerle preguntas. Entonces, lo que yo le recomendaría a esa persona es que vaya a la cita para recibir la segunda dosis, pero decirle esto a la persona, a la enfermera o al enfermero o la persona que le está dando la inyección, decirle que tuvo este tipo de reacción, porque así esa persona le puede hacer más preguntas y puede determinar si va a ser seguro o no. Veo que Lina tiene la mano levantada. Lina, ¿puedes decirnos tu pregunta? Gracias, Mia. Hola, Dr. Roque. Hay personas que quieren esperar hasta que las vacunas tienen, no sé cómo se dice, como más niveles de approval, o no tienen confianza en las vacunas porque se hizo muy rápido. ¿Usted tiene consejos por esas personas? Sí, esa es una pregunta
que recibo frecuentemente. Y no voy a juzgar a las personas, la realidad es que es una buena pregunta porque es una vacuna que se hizo muy rápido, pero yo le explico a las personas así. Este fue una etapa en la historia de este mundo, en la historia de este país, donde todos los recursos de este país y todos los científicos de este país literalmente estaban enfocados en una sola cosa. En general, cuando hacemos vacunas, el proceso es como 5 años del principio hasta que salgan las vacunas y sean aprobadas. Pero ese es en el contexto de, en general, no suficiente dinero, no suficientes científicos, no suficiente apoyo federal para hacer las vacunas. Esta es una persona, fulano, como dicen en mi país, fulano está en un laboratorio y está trabajando en una vacuna y él está haciéndolo solo. En este contexto, yo le puedo decir, porque esto pasó en UCSF y pasó en todos los hospitales de este país, todo el mundo en este país, todos los médicos infectólogos estaban enfocados en una sola cosa. Y aparte de eso, mucho dinero fue dirigido a este proceso porque obviamente el gobierno federal quiere que este país regrese como estaba. Y nunca ha pasado así, esto nunca ha pasado en la historia de este país. Es posible que cuando la epidemia de polio en el principio del siglo XIX es la única cosa que es similar, que el tipo de recursos que fueron dirigidos a esta vacuna fueron dirigidos a la epidemia de polio. Pero dudo que esto va a pasar de nuevo, es la cosa, que para otras enfermedades, por ejemplo, yo trabajo con pacientes con SIDA y no tenemos una vacuna del SIDA y nunca hemos visto en la comunidad científica que trabaja con pacientes con SIDA este tipo de recursos que fueron dirigidos al COVID. Porque obviamente esto afectó no solamente a toda la población, afectó al mundo entero. Por eso que esta vacuna fue producida tan fácil, no tan fácil, pero tan rápido. Es la única razón. Y en general fue por dinero y recursos. Gracias. Esta pregunta viene de Karen Salazar y es: ¿qué le dirás a alguien que está contra la vacuna porque piensan que es parte del gobierno para controlar la población? Mira, le dijera a Karen que hay personas que yo no le voy a cambiar la opinión. Yo estoy consciente de eso. Simplemente lo que podemos hacer en esta hora y en este tiempo es tratar de darle información a las personas para que hagan sus propias decisiones. Yo le puedo decir mi opinión como una doctora latina inmigrante a este país, que yo pienso que estas vacunas son sanas y que no van a causar problemas y que en sí en el balance de los problemas que ha causado COVID y los problemas que pueden ser secundarios a la vacuna, en sí el balance y los problemas que ha causado COVID son mucho más grandes en nuestra comunidad. Esa es mi opinión como doctora, como científica y como persona que ha visto a muchos hispanos en este último año morir por esta enfermedad. Y estoy cansada de ver a personas de nuestra comunidad morir por una cosa que ahora tenemos algo que puede prevenir la seriedad del virus. Pero yo estoy consciente que yo no le voy a cambiar la opinión a todo el mundo. Yo no pienso que esto es una forma de controlar a la población. No pienso que es un truco del gobierno para afectar a la población y para implantar microchips o implantar cosas para tener información de la población. Pero al fin del día hay personas que van a seguir pensando eso. Yo le puedo decir mi opinión y mi experiencia en este último año, que en sí ha sido el año más difícil que yo he pasado desde que empecé la escuela de medicina. En general,
porque todos los días las personas que estaba viendo se me parecían a mi mamá, a mi papá y a mis familiares. Y eso es muy difícil, porque uno quiere que su comunidad prospere y que no sea víctima de algo que ahora se puede prevenir. Ok, ¿alguien más tiene alguna última pregunta? Y si no, doctora Roque, ¿tienes algún comentario final? No, quería darle las gracias a Mia y a Natalie y a todas las personas que trabajan en el Boys and Girls Club de la península por organizar este evento. Pienso que es muy importante que como miembros de la comunidad hispana que nosotros mismos informamos a nuestra comunidad, porque al fin y al cabo, si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Y por eso pienso que esto fue muy importante y espero que las personas saquen de esta hora la información que necesiten. Si no, yo estoy disponible para regresar y seguir respondiendo preguntas, o si más preguntas salen después que terminemos, a Mia y Natalie siempre me pueden mandar un correo electrónico con preguntas. Como dijo doctora Roque, gracias por estar aquí hoy. Y esta noche vamos a dejar algunos recursos para acceder más información sobre la vacuna y dónde se puede acceder también. En ese enlace tenemos algo de la CDC que está en español que puedes leer más información sobre la vacuna. Quería responder la última pregunta que vi de Lina, que ella me preguntó si los miembros de mi familia han tomado la vacuna, y sí, todos los miembros de mi familia se han vacunado. Mi hermana, que bueno, es la más joven y no trabaja en un hospital, mañana recibe la segunda dosis. Entonces es un momento de mucha alegría para mí, porque yo me he preocupado por mi familia, como todos ustedes se han preocupado por sus familias, por los últimos 12 meses, 13 meses, el tiempo que hemos estado en esto. Y ya mañana mi hermana se vacuna por la segunda vez, y mi esposo el viernes recibe la segunda vacuna aquí en California. Pero gracias por preguntar, Lina. Y también dejamos el enlace allá en el chat si lo quieren ver y usar. Gracias por estar aquí. Thank you, Annalise. Fantastic. Natalie and Mia, fantastic. Thank you so much. Bye. Thank you, ladies. Thank you so much. We appreciate it so much. So well done. Happy to come back. Excellent questions. And again, happy to you can disseminate it to whomever. So Thank you. have a good night, everyone. Thanks. Thank you, Dr. Roque. Girls, you were amazing. Natalie, Mia, you killed it. Thank you. Thanks, Ruby Fong and Jessica. No problem. Bye, everyone. Adios.